Sí. Buenas tardes. ¿Cómo están en esta tarde, mis queridos hermanos? Agradecemos a Dios por acompañarnos una vez más en este lugar. Siempre que tenemos la oportunidad de reunirnos aquí, es un privilegio porque Dios está con nosotros, ¿verdad? A nuestros amigos que nos miran vía internet, tenemos hermanos fieles que miércoles tras miércoles nos acompañan. A ustedes también les extendemos una cordial bienvenida. No sabemos en qué país nos acompañan, pero ahí donde están también Dios se va a manifestar en su hogar o en algún lugar donde ustedes se reúnen. Así que para nuestros hermanos presentes también, todos sean bienvenidos. Estar en la presencia de Dios es lo más bonito que podamos experimentar en la vida, ¿verdad? Así que hemos cantado, hemos alabado el nombre de nuestro Dios, así que les invito a ponerse de pie una vez más para pedir la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque estás con nosotros. Gracias por el perdón que nos ofreces. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestro medio y en nuestros corazones. Que con tu ayuda podamos entender tu palabra. Señor, que tus palabras sean como semillas sembradas en nuestros corazones, que germinen, broten, crezcan y que den frutos para vida eterna. Gracias, oh Padre querido, porque es un privilegio escuchar tu voz a través del estudio de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a que a través del estudio de tu palabra descubramos tus planes para nuestras vidas. Acompáñenos pues y pido una bendición especial sobre nuestros amigos y hermanos, familia que en diferentes países nos acompañan en esta hora. Sé con cada uno de ellos, Señor, y gracias te damos. Háblanos pues al abrir tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Primero de Samuel. Vamos a leer un texto nada más, porque quiero desarrollar este tema a base de esta historia muy conocida y quiero enfocarme solamente en las enseñanzas que aprendemos de esta historia, ya que conocemos muy bien esta historia. Primero de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 45. El versículo 45. Primero de Samuel 17, versículo 45. ¿Lo tenemos? Dice así: Entonces dijo David al filisteo: ¿Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este texto es muy significativo. Revela la personalidad de David, su experiencia, su fe, su devoción hacia Dios. Desde pequeñito aprendió a confiar en Dios. Yo creo que de la historia de David, mis queridos hermanos, lo que más conocemos es cuando mató al gigante, ¿verdad? Hemos titulado esta meditación de Enfrentando a los gigantes. La parte que más destacamos es cuando él mata a Goliat, ¿verdad? Goliat fue un filisteo, un gigante que salía del campamento de los filisteos a desafiar a los israelitas para que alguien, si de entre ellos uno se animase a pelear contra él y si lo venciese, los filisteos iban a ser los esclavos de los israelitas. Ninguno se atrevió, excepto David. Ahora, de esta historia, mis queridos hermanos, poco ponemos atención de que antes de que David matara a este gigante, había vencido otros gigantes.
¿Qué clase de gigantes eran? Bueno, quiero refrescar su memoria para comenzar desde cuando Dios le dice a Samuel para que fuera ahí donde viviera Isaí su padre y lo ungiera como rey. Bueno, Samuel no sabía quién era el próximo rey. Dios le dice, ve y unge al próximo rey, pero no le dice quién era exactamente. Entonces Samuel agarró camino y mientras caminaba y se acercaba más al pueblo de Isaí, padre de David, Dios le iba revelando poco a poquito. En fin, hasta que le dijo, va a ser uno de los hijos de ¿quién? De Isaí. Así que Samuel, el profeta, entra en la casa y le dice a Isaí, reúne toda tu familia. Y Isaí invitó a todos sus hijos. Dice que eran 7, el más alto hasta el más pequeño. En cuanto Samuel miró al mayor, ¿qué dijo? Este va a ser el próximo rey. Pero el hecho llama la atención, hermanos, de que el padre de David no invitó a David. ¿Por qué? Porque cuando Samuel miró al mayor, dijo, este va a ser. Y entonces inmediatamente Dios le dice, no, Señor. No mires al parecer de los seres humanos, porque yo no me enfoco en la apariencia. Yo cuando miro a alguien, dice Dios, yo miro el corazón. Así que este no va a ser. Así que el primer gigante que David tuvo que vencer no fue un gigante físico como el Goliat que tuvo que matar, sino el hecho de que su padre no lo haya invitado a participar, quería decir que éste no creía en él. Así que esto es algo difícil de entender y de aceptar y de sobrellevarlo. Cuando alguien te ignora, cuando alguien te desprecia, cuando alguien te critica, cuando alguien te juzga, cuando alguien te dice, tú no puedes, cuando alguien te dice, tú eres niño, cuando alguien te dice, no, pues sí, si fueras hombre, pues podrías hacer, pero eres mujer, así que tienes tú tu lugar por ahí. No, es que el color de tu piel, pues no va aquí. Usted no es la persona indicada. ¿Qué piensa usted cuando te hacen eso? Miren, hermanos, tal vez para David fue más fácil vencer al gigante físico que los otros gigantes enemigos que tuvo que vencer antes de este incidente. No todos los enemigos son exteriores. Hay muchas otras clases de enemigos que uno tiene que vencer en la vida. En el caso de David, su primer enemigo a quien tuvo él que vencer fue su padre. Primero porque lo juzgó mal. Segundo porque no creía en él. Tercero porque lo pasó por alto. Y entonces, ¿se imaginan al pobre David? Porque que surjan problemas entre hermanos, entre compañeros de trabajo, entre vecinos, en fin, pasa. Cuando es entre familia, es un poquito más difícil. Que alguien le dijera a David, tú no puedes, eres un niño, pasa. Pero que el papá le diga, hijo, tú eres un niño, tú no puedes. ¿En quién podría confiar un joven, un niñito? Que su propio padre, en quien haya puesto o en quien tiene puesto toda su confianza y le dice, mira, tú no puedes. Entonces David pudo sobrellevar, pudo superar esta indiferencia de su propio padre. Ahora, esto fue el primer gigante que él tuvo que vencer.
Pero después le toca ahora al líder religioso, Samuel. Cuando ve a 7 hijos de Isaí, como cualquier ser humano, juzgó mal también. Porque él, en vez de escoger al más pequeño, ¿a quién escogió? Al que tenía la apariencia de príncipe, al que tenía más experiencia, al que era mayor de edad, al que podía, al pequeño no. Otro gigante a quien David tuvo que vencer. Hermanos, por esa razón, no sé si probablemente ustedes varias veces han leído ese texto de Jeremías 17:9. ¿Lo conocen? El versículo 5 dice, Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confiare en ¿quién? En el hombre. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos equivocamos. Pero es algo difícil de sobrellevar, hermanos, cuando usted no acepta que los demás se equivocan. ¿Saben por qué? Miren, la mayoría de las personas esperamos que todo mundo sea perfecto. Es más, predicamos de perfección, predicamos de que hay que dar buen testimonio, predicamos de que los líderes tenemos que dar el ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el líder se equivoca? Vamos todo mundo encima a atacarlo, a juzgarlo, a hablar mal de él, pero que no es un sinvergüenza, ¿cómo se le atreve a hacer eso? Si es un líder, es un anciano, tiene experiencia, ¿cómo se puede equivocar? Pocos de nosotros aceptamos que todo mundo, no importa su posición, somos seres humanos. Y qué bueno que David entendía muy bien eso, porque aun cuando Samuel, el líder, el máximo líder de la nación, el máximo líder religioso, que cometiera el error de no creer en David, eso era más difícil pasarlo. Eso era más difícil de creerlo. Pero David, ¿qué dijo? Si mi papá no cree en mí, si aún el pastor no cree en mí, yo creo en Dios. Pero luego habían otros gigantes que él tuvo que vencer, porque cuando su papá lo envió con comida a ver a sus hermanos en la guerra, dice que el mayor, bueno, David buscó a sus hermanos ahí, oyó al gigante, desafiando al pueblo, en fin. Y cuando uno de sus hermanos vio a David, ¿qué dijo? Oh, hermano, bienvenido, qué bueno que llegaste a buena hora. Tal vez tu fe nos puede ayudar un poco en este aprieto. ¿Qué dijo? Dice que regañó y humilló a David ahí. Pero ¿cómo se te ocurre venir aquí en este tiempo? Usted no, ¿qué haces aquí? ¿A quién dejaste las ovejas, las pocas que tiene nuestro padre? Vete para atrás. Pobre David. ¿Se imaginan, hermanos? Primero, el papá no creía en él. Segundo, ni siquiera el profeta Samuel creía en él. Y ahora, ¿quiénes más se unen al grupito para terminar de acabar a David? Sus propios hermanos. Saben, mis queridos hermanos, a veces nosotros tenemos que ser un poco ingenuos. No sé si va la palabra con lo que voy a decir. A nuestro alrededor hay tanto negativismo.
Hay sufrimiento, hay necesidades, hay enfermedades, hay tantos problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas quizá en la iglesia, problemas con la familia, problemas en la sociedad, problemas en la política. Vivimos rodeados de tantos problemas. Y ahora, el mayor problema nuestro no es enfrentar, vivir en medio de tantos problemas, sino la actitud con que enfrentamos o encaramos los problemas. Aún cómo manejamos la actitud de toda la gente que vive a nuestro alrededor. Ustedes han escuchado esta ilustración, es muy conocida, todos la han leído y han escuchado, me imagino, del campesino que tenía un burrito que ya era viejo. Ya no quería trabajar, así que el campesino dijo, bueno, este burrito vale más muerto que vivo, que me va a costar más mantenerlo así, ya no quiere trabajar, ya es inútil mantenerlo vivo. Es una ilustración y dice que cavó un hoyo y decidió enterrarlo medio vivo. Así que comenzó con la primera palada, segunda palada, tercera palada. Iba llenando el hoyo, iba llenando el hoyo. Y de repente, para su sorpresa, vio al burrito flotarse sobre la superficie de la tierra. Y se preguntó, ¿pero cómo? Y el secreto del burrito para sobrevivir, ¿cuál era? Cuando recibía una palada de tierra, se sacudía en el fondo del hoyo. Recibía otra palada de tierra, se sacudía. Otra palada de tierra, se sacudía. Y así iba subiendo, hasta el fin llegó sobre la superficie de la tierra. Yo creo que, mis queridos hermanos, tenemos que aprender también a sacudirnos de tantas paladas de tierra que mucha gente nos echan. Hay gente que no cree en ti. Puede ser de tu propia familia, pueden ser tus propios hermanos, pueden ser miembros de la iglesia, pueden ser hasta líderes, como en el caso de Samuel que se equivocó. Pueden ser tus propios padres. Hay padres que maltratan a sus hijos. Y no siempre es maltrato físico, sino emocional. Yo el otro día, hace como 20 años, me tocó ver una historia tan triste. Siempre, no sé, me enojo cuando lo recuerdo. Este padre tenía un hijo de 7 añitos, un niñito maravilloso, blanquito, bien ponchadito el niño. Pero el padre tenía problemas con el alcohol. Yo era soltero, vivía con mis amigos y todos los fines de semana a veces tomaban. Y este señor llegaba con su hijito de 7 años. ¿Y saben qué hacía? La primera cerveza que destapaba, el primer trago se lo daba al niñito. Y le decía, hijo, tú vas a ser macho como tu papá cuando seas grande. ¿Se imaginan, hermanos? Un niñito de 7 años, a mí me sorprendió ver eso, pero sabiendo él que eso va a destruir a ese niñito y cuando sea grande va a ser un alcohólico, va a terminar de matarlo. Tal vez el niño, mientras crecía, pensaba que su valor dependía de lo que su papá le hacía o le daba. Por eso hay mucho sufrimiento afuera. Pero miren qué lección aprendemos de David. Fuese mi padre, fuese el gran líder religioso, fuesen mis hermanos, fuese la gente, a mí no me importa. Yo me sacudo de toda la tierra que me puedan echar. Yo sé quién soy un hijo de Dios, Dios me ama, Dios murió por mí, yo valgo. Pero la cosa no acaba ahí. Fíjense que David quería defender la nación
y corrió ¿dónde? Corrió donde Saúl. El rey andaba buscando ayuda, a alguien que pudiese enfrentar al gigante. No encontraba a nadie. Y David, ¿qué le dice? Yo puedo. ¿Y este incircunciso quién es para que desafíe los escuadrones de Jehová? Y entonces Saúl le dice, hijo, tú no puedes. Eres un muchacho. Otra vez con la misma historia. Pero tanto que David, contando su historia, mire, cuando yo era un pastorcito cuidando las ovejas, salían leones, osos, lo que fueran, lobos para tratar de arrebatar a uno de mis ovejas. Y si conseguían, yo los perseguía y no los dejaba hasta alcanzarlo y matarlos. Y Dios estaba conmigo. Y Saúl entonces le dice, bueno, está bien, ve. Pero él no creía que David podía vencer al enemigo. ¿Saben por qué? Le dice, miren, yo sé que te van a matar ahí. De todas maneras vas a morir. Pero para que dures un poquito, llévate mi armadura, póntelo. Y David obediente se pone el casco, se pone, no sé, todas las demás armaduras que llevaban los soldados entonces, la espada, la lanza. Y David trató de dar un paso, cayó. No, Señor, dijo, se deshizo de todo ello. Yo voy en el nombre de Jehová. Y hay otra enseñanza que aprendemos de esto, mis queridos hermanos. Quizá, porque a nosotros los seres humanos nos gusta opinar, nos gusta juzgar, mirando la apariencia de la gente, a veces sin querer o inconscientemente nos metemos en la vida privada de la gente. Todos los seres humanos deberíamos respetar a la gente, cómo viven, qué comen, dónde viven, qué casa han comprado, si quieren vivir en apartamento, una trailer. Y a mí qué me importa si cada quien tiene su gusto. Pero no sé, a nosotros nos gusta opinar, hermanas, ¿por qué usted no agarra una casa más grande? ¿Por qué usted no compra un apartamento mejor con un jacuzzi? ¿Por qué no agarra una trailer mejor o esto, lo otro? ¿Por qué no compra un carro último modelo? ¿Por qué maneja ese como el del hermano Max? Hace más ruido que un helicóptero. No, hermanos, deberíamos nosotros respetar a los demás. Y a veces cuando pensamos que estamos apoyando a los demás, como Saúl queriendo apoyar a David, lo estaba apoyando a su manera, imponiéndole su manera de ser, su manera de enfrentar las situaciones, su manera de enfrentar al enemigo. No dejaba que éste desarrollara su fe. David dependía de Dios. Él no necesitaba consejos de los demás, no necesitaba dependerse de armamentos, de las cosas que dependían Saúl y su ejército. Pero David, otra vez como el burrito, se sacudió, tiró todas las cosas. Yo voy en el nombre del Señor. Pero ¿saben? Hay una última lección que aprendemos de esta parte de la historia para terminar la meditación. Dice que David, antes de ir a enfrentar a Goliat, ¿cuántas piedras escogió? ¿Cuántas piedras escogió? A ver, los niños. 5 piedras. ¿Cuántos gigantes habían? 1. ¿Por qué 5 piedras si solamente había un gigante? ¿Es que a David le faltó la fe? No. Es que habían 5 gigantes en el campamento. Y uno era el que salía a desafiar al pueblo. Y entonces David, teniendo fe, no escogió 6, escogió 5,
porque creía que bastaba con una piedra para cada gigante. Hermanos, en esta vida no es presunción prepararse para la vida futura. Es de sabios prepararse e ir en el nombre del Señor. David pensó, yo sé que solamente uno está saliendo del campamento, pero ¿qué tal si al matar yo a ese salen los 4 y yo no voy preparado? No, mejor me llevo una piedra para cada gigante. Y así fue como él enfrentó a los enemigos. El gigante físico fue su último enemigo. De esta parte, por lo menos, de esta historia. Enfrentó otros gigantes y muchas veces él fue vencido. Pero saben, mis queridos hermanos, David, como hemos estado leyendo de esta serie que hemos hablado conforme al corazón de Dios, lo que se destaca de esta parte de la historia es su fe. Jesús dijo que si tuviéramos fe como el grano de mostaza, diríamos a tal monte, muévete de aquí y échate al mar, y nos obedecerá, dijo Jesús. Pero la fe, mis queridos hermanos, viene por el oír. La fe se desarrolla con el tiempo. Depende cuánto tiempo dedicamos para estar en comunión con Dios. Y entonces de ahí vamos desarrollando nuestra fe. Así que David fue un vencedor aquí. Ha vencido muchos gigantes. Y con una piedra venció al último. Hermanos, todos nosotros necesitamos de esa piedra. Pablo nos lo recuerda en 1 Corintios 10, que esa roca, que esa piedra es ¿quién? Es Cristo Jesús. Todos nosotros necesitamos de Él para vencer. Así fue como David llegó a ser un vencedor. Ahora yo te pregunto, estos fueron los gigantes que David tuvo que enfrentar. ¿Cuál es tu gigante? Tu enemigo gigante que tienes que enfrentar hoy, o has enfrentado desde hace mucho tiempo, o vas a enfrentarlo mañana. Yo no sé qué clase de gigante vas a enfrentar. Puede ser el gigante de la crítica, el gigante de los prejuicios, el gigante de la discriminación, el gigante de ser indocumentados en un país extranjero, sea aquí en Norteamérica, en otros países de Asia. Un gigante, llámese enfermedad, llámese necesidad. Usted conoce cuál es su gigante. Pero ahora yo te invito para que lo enfrentes con la roca que es Cristo Jesús, quien David tomó para vencer al gigante. Y así como él venció, usted también vencerá. A nuestros amigos que nos miran desde lejos, ustedes también pueden vencer sus gigantes. No sé qué gigante cada uno está enfrentando, pero recuerden la historia de David, quien se valió de esa roca que es Cristo, con quien venció a su peor enemigo. Usted, mi querido amigo, que me está viendo en su casa, en la iglesia o en diferentes partes del mundo, en algún grupito donde ustedes se han reunido para adorar a Dios, recuerden que no existe gigantes imposibles de vencer. Con Cristo todo se puede. Así que ahora depende de nosotros valernos de esa roca que es Cristo para vencer a nuestros gigantes. Pongámonos de pie para terminar y oramos.
Querido Padre, gracias por la tremenda lección que hemos repasado de esta historia de David. Él no solamente le tocó vencer un gigante, muchos gigantes les tocó vencer. De su propia familia, de sus propios hermanos, de su propio rey, aún el líder religioso quien se había equivocado y no creía en él. Pero él no le puso mucha atención a eso. Sabía quién era él. Sabía en quién había confiado. Nosotros hoy en día también vivimos rodeados de tantos gigantes enemigos que nos persiguen día tras día. Pero ahora sabemos nosotros que no dependemos de nosotros mismos. Tú nos has escogido, has muerto por nosotros, nuestro valor depende de ti. Ante tus ojos valemos mucho, Señor. No importa lo que digan los demás de nosotros. Aun cuando la gente piensa de que no hay esperanza de que volvamos a vivir o nos mejoremos o venzamos algún hábito, vicio, lo que sea, Señor. Pero nosotros creemos que en el nombre del Señor Jesús todo se puede. Así, gracias te damos, oh Padre querido, porque vas marchando a nuestro lado. Tomados de la mano de Jesús, seremos más que victoriosos. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, especialmente a mis amigos, hermanos, familias, quienes nos acompañan vía internet en diferentes partes del mundo. Cada uno tendrá su pedido especial que presentártelo ahora, Señor. Contéstalo de acuerdo a tu voluntad y coloca tu paz en cada corazón y, Señor, que podamos dormir tranquilos, en paz en esta noche, sabiendo que todos los problemas están en tus manos y tú te encargarás de resolverlos uno por uno, Señor. Gracias te damos por habernos acompañado y perdónanos en lo que te hemos ofendido. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.